Muy buenos días, vamos a comenzar de manera formal nuestro módulo de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. Sean muy bienvenidos a la clase de hoy y me alegro que estén bien por lo que ya hemos conversado antes de comenzar la clase. ¿Ya? Verificamos que tengo 9 estudiantes, pueden escuchar y ver la diapositiva. No estamos utilizando la cámara para favorecer la conexión. Ya nos saludamos y voy a hacer el ingreso en la plataforma de ayer. Ya. Estamos listos entonces con el ingreso y pronto pasamos la lista. La clase de hoy seguimos trabajando la primera unidad, que es la conceptualización de las adaptaciones curriculares. Y el aprendizaje esperado es que elaboran adecuación curricular ajustada a la normativa vigente que avala la integración escolar en Chile. Y los criterios de evaluación que identifica decretos y normas que rigen la integración escolar en Chile y los contenidos, legislación y normativa chilena en relación a las necesidades educativas especiales y la integración escolar. Las actividades que vamos a realizar hoy día, primero vamos a hacer oraciones incompletas y ahí ustedes van a reconocer características de la normativa de la integración escolar que vimos en la clase pasada, ayer, correspondiente al siglo XX. Luego, una clase expositiva participativa para complementar con la normativa chilena que rige la integración escolar en el siglo XXI, ahora, actualmente. Y nuevamente hacemos oraciones incompletas para reconocer las características de la normativa que vamos a ver en la clase. Luego van a escuchar el audio de un caso, ¿ya? Y van a identificar la ley de integración que subyace al problema que se presenta. Y esas van a ser las actividades formativas de la clase para ver si están entendiendo los contenidos, ¿ya? Finalmente retroalimentamos y aclaramos dudas, y si tienen alguna duda del afiche también, espero que nos quede un tiempecito para ello. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, gracias. Ya. La primera actividad entonces, momento para recordar con las oraciones incompletas. Esta diapositiva ya la trabajamos en la clase pasada y tiene que ver con la normativa de educación especial en Chile durante el siglo XX, y hay algunas palabras que están eliminadas y algunos conceptos clave que vamos a ir completando ahora. ¿Ya? Ustedes me contestan en el chat y yo lo escribo acá en la plataforma. Tenemos que en el año 1927 la Reforma Magna de Carlos Ibáñez del Campo reconoce legalmente la educación especial en Chile. ¿Sí? ¿Cómo se reconoce? Recordemos que es cierto, el énfasis inicial de la educación es trabajar la educación primaria, la alfabetización y aritmética básica, ¿cierto? Por lo tanto, en ese contexto, se reconoce la educación especial como parte de la educación primaria, ¿sí? Y una de las modalidades es la última, que es la D, que se refiere a escuela-hogar para niños indigentes, débiles y de inferioridad orgánica, niños anormales y retrasados mentales, ¿ya? Para esos niños se va a realizar educación especial, ¿sí? Y dijimos que hay un modelo educativo que subyace a este reconocimiento de la educación especial. ¿Cuál será ese modelo educativo?
basado en el déficit y considerando la educación especial como paralela al sistema de educación regular? Muy bien, Valentina, rápidamente. El modelo, entonces, médico rehabilitador. Valentina. Muy bien, Valentina. Luego tenemos, con el transcurrir del tiempo, en el año 1978, el informe Warnock, ¿ya?, que deja atrás el concepto de déficit y se reconoce el concepto de necesidades educativas especiales. Y además instaura el principio de normalización, que es llevar a estas personas indigentes e inferiores, es llevarlas al menos al nivel de un ciudadano medio. ¿Sí? ¿Qué modelo educativo se instaura con este reconocimiento de la necesidad educativa especial? Paula, integración escolar. Muy bien, excelente. Muy bien. Luego tenemos en el año 1990 la LOCE, ¿cierto?, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que es la Ley 18.962. En esta ley se fijan requisitos mínimos obligatorios de enseñanza. ¿De qué niveles? ¿De qué nivel de educación? Francisca, básica y media. Muy bien. Básica. Media. Francisca. Excelente, muy bien. Ese mismo año, o sea, en la misma LOCE, ¿cierto?, queda estipulado que para la educación especial o diferencial, el presidente de la República podrá autorizar modalidades de estudio de mayor o menor duración, ¿cierto?, lo que nos hace entender que seguimos trabajando bajo un modelo médico rehabilitador con una educación paralela al sistema regular, ¿sí? Pero ese mismo año, 1990, después de la LOCE, y guiados por los principios establecidos en el informe Warnock, que es reconocer el concepto de necesidad educativa especial, se dicta el decreto 490, donde por primera vez en Chile se establecen normas para integrar alumnos discapacitados en establecimientos comunes a través de una estrategia que son los proyectos de integración escolar. ¿Sí? Pero ese mismo año, y en base a la LOCE, se dictaminan algunos decretos, como el 86, 87, 89, 577, donde se aprueba, ¿qué se aprueba? Dos conceptos: para personas con trastornos de la comunicación, deficiencia mental, déficit visual y trastornos motores. Valentina, muy bien. Planes y programas. ¿Sí? Entonces, si bien tenemos una normativa internacional que nos lleva, ¿cierto?, a pensar en el modelo educativo de integración escolar, y estamos llevando a estudiantes con discapacidad a los establecimientos comunes a través del proyecto de integración escolar, de todas formas se dictaminan planes y programas de estudio para personas que tienen algún tipo de déficit. Por lo tanto, seguimos trabajando con el modelo médico rehabilitador, ¿cierto?, y pensando en una educación especial paralela al sistema regular, aunque existen estos planes y programas que establecen para escuelas especiales y proyectos de integración. ¿Sí?
tenemos una dualidad curricular. Tenemos por una parte que la LOCE nos dicta requisitos mínimos obligatorios de enseñanza para educación básica y media, y de forma paralela tenemos planes y programas de estudio para personas con déficit. ¿Sí? Lo interesante acá y lo beneficioso y el avance respecto a los proyectos de integración escolar es que, si bien están trabajando con planes y programas diferenciados, están insertos en establecimientos de educación regular. ¿Sí? Y ahí estamos en un modelo de integración educativa. ¿Se entiende? Hola, ¿me entienden? Sí, perfecto. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Francisca. Ya. Luego tenemos también en el año 1990 otra normativa internacional, que es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que se celebró en Yomtien, Tailandia. ¿Sí? Y uno de sus objetivos fue universalizar el acceso a la educación y fomentar una palabra clave que tiene que ver la atención a la diversidad. ¿Cuál será esa palabra clave? Que se relaciona con la educación a los impedidos como parte del sistema regular. Inclusión, no. ¿Cómo hacemos inclusión? ¿Hace una palabra clave? Integración, no. Equidad, Valentina y Paula, ¿sí? Vamos a universalizar el acceso a la educación, o sea que sea para todos, todos tienen derecho a acceder a la educación y esa educación debe ser equitativa, ¿sí? Entregarle los apoyos a quienes correspondan. Equidad, ¿sí? Luego entonces, 4 años después, y siguiendo esta misma conceptualización, vamos a tener la ley 19.284, que establece normas para la plena algo social de personas con discapacidad. ¿Qué será el concepto que falta dentro de este mismo concepto que estamos trabajando? Ahora inclusión, no, Matías. Estamos en el siglo XX, cuando recién estamos dando los primeros pasos en integración, ¿cierto? Estamos recién integrando, Francisca, integración, estamos recién integrando alumnos discapacitados en establecimientos regulares, ¿sí, Matías? Entonces, la primera ley que tuvimos, ¿cierto?, al respecto, fue la 19.284 y establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, ¿sí? Integración. ¿Quién fue? Francisca. ¿Ya? Entonces, la primera ley que tuvimos respecto a las normas respecto a la incorporación de las personas con discapacidad fue una ley de integración, ¿sí? Estamos recién integrando a las personas con discapacidad al contexto social, ¿ya? Y respecto, entonces, esta ley hace una serie de apreciaciones respecto a la equiparación de oportunidades y respecto a la educación
tenemos que se considera la educación especial como la modalidad diferenciada de la educación regular que va a dar atención a las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Pero ya es considerada una modalidad diferenciada de la educación regular en ese contexto donde tenemos estudiantes integrados en las escuelas. ¿Sí? Luego, en el mismo 1994, tenemos la Declaración de Salamanca, ¿ya? Y en este mismo marco de trabajar con las necesidades educativas especiales, se establece un marco de acción para la atención de algo específico. ¿Sí? Esas son las NEE. ¿Sí? Eso se establece en la Declaración de Salamanca. De Constanza Toledo. ¿Sí? Eso se establece en la Declaración de Salamanca, ¿cierto? Un marco de acción para atender las necesidades educativas especiales que estamos incorporando en el contexto de educación regular, ¿ya? Y está con verde porque sí tiene una visión inclusiva en la Declaración de Salamanca a nivel internacional, ¿cierto? Donde se habla del derecho a la educación de todos, porque ya tenemos, ¿cierto?, una declaración mundial sobre educación para todos, y se confirma este derecho a la educación de todos en el sistema regular con los apoyos que sean necesarios. ¿Sí? Luego, en el 98, tenemos un decreto, porque está ahí en la línea de los decretos, que reglamenta la ley 19.284, ¿cierto?, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, deroga el decreto 490 que inicialmente determina normativas para los proyectos de integración escolar para recibir inicialmente estudiantes en la educación regular, y se refiere a la atención de las necesidades educativas especiales, tanto en establecimientos regulares como en establecimientos regulares con proyectos de integración escolar. Se determinan las opciones a través de las cuales vamos a ofrecer estos apoyos, ¿sí?, que es la 1, la 2, la 3 y la 4, dependiendo de las características de la necesidad educativa especial, también en las escuelas especiales y recintos hospitalarios. ¿Cómo se llama este decreto? ¿O qué número tiene este decreto? Decreto 1. Muy bien, Paula. Muy bien, excelente. Hemos terminado entonces la primera parte y muy bien las respuestas y el recordar de lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Entonces, a través de esta línea de tiempo va quedando como un poquito más ordenadito cómo fueron, ¿cierto?, ocurriendo la serie de normativas en la educación especial que rigen, porque fueron normando de alguna forma la educación especial en Chile durante el siglo XX, ¿sí? Ahora vamos a pasar al siglo XXI, ¿ya?
Ahí están las respuestas porque se borra después de la plataforma cuando avanzo ahí para que tengan las respuestas correctas, que finalmente igual que en la diapositiva de la clase anterior, también está ahí, ¿ya? Y vamos a tener durante el siglo XXI, desde el año 2000 en adelante, también un conjunto de leyes, decretos, otros documentos y normativa internacional que siguen dando una base legal a la implementación, ¿cierto?, de la integración en nuestro país, ¿sí? Y en el 2000 vamos a tener la evaluación 10 años después, una década después de Yomtien, ¿sí? Y vamos a tener el Foro Mundial de Educación para Todos, ¿sí? Y se evalúa qué fue lo que ocurrió con los objetivos que se propusieron en Yomtien y se encuentra que efectivamente no hay mucho avance respecto a lo que nos habíamos propuesto, que era tener educación para todos, ¿sí? Por lo tanto, se renueva el compromiso con Yomtien, ¿sí? Y queda como la frase significativa: cumplir nuestros objetivos comunes, ¿sí? O sea, seguimos el movimiento de educación para todos con esa intencionalidad, realizando, ¿cierto?, una evaluación de la primera propuesta donde no hubo mucho avance, ¿sí? En este mismo marco, ¿cierto?, de pensando en la educación para todos, en el 2006 vamos a tener la Política de Educación Especial 2006-2010, ¿ya?, en nuestro país, aquí, en Chile. Y esta política de educación especial la vamos a reconocer como nuestro compromiso con la diversidad. Esta política de educación especial tiene un marco inclusivo, ¿ya?, donde se hace un reparo, ¿sí? Se analizan como cuáles son los impedimentos que no nos permiten avanzar hacia la inclusión, ¿ya? Y dentro de eso se determina que existe la necesidad de fortalecer la educación especial como parte del sistema de educación regular, porque hasta el momento era muy diferenciada, ¿sí? Se reparaba en eso. Tenemos una educación especial que está separada del sistema de educación regular y eso dificulta el trabajo colaborativo, ¿cierto? Se ven como dos tipos de intervenciones separadas que no confluyen, ¿ya? Por lo tanto, entre las orientaciones, entre muchas otras, pero entre las que destacan, está la necesidad de fortalecer la educación especial como parte del sistema de educación regular, ¿sí? Y además, se establece que tenemos un currículum diferenciado, estamos trabajando con planes y programas distintos para atender las necesidades educativas especiales, ¿ya? Y también se establece entonces como necesidad tener un solo currículum y que los estudiantes con necesidad educativa especial puedan tener también acceso a ese currículum. Por lo tanto, se determina que existe la necesidad de realizar adaptaciones curriculares al marco regular para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación, ¿sí? ¿Se entiende cuáles fueron como las principales orientaciones de esta política de educación especial? Hola. ¿Me escuchan?
Ya, contéstenme porfa para ver si me están entendiendo. Si no me entienden, me dicen que no para volver a explicarlo de otra forma. Matías, ¿me escucha o me entiende? ¿Me escucha y me entiende? Sí, también. Ah, perfecto. Ya. Eso entonces es importante de entender de la política de educación especial, ¿cierto? En, en la implementación, ¿cierto? De la integración en nuestro país. ¿Ya? Tiene un marco inclusivo donde para en entender la educación especial como paralela al sistema de educación regular, ¿sí? Y se establece la necesidad de fortalecer esta educación especial como parte del sistema de educación común, y también se identifica y se proponen acciones para trabajar sobre la necesidad de tener un solo currículum que sea adaptado para que todas las personas tengamos acceso a la educación que se determinaba que es una educación de calidad, ¿sí? Luego, en el 2006, tenemos también a nivel internacional la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ¿ya? Principalmente, ¿a qué se refiere? A los aspectos todos enfocados a la no discriminación por eh, discapacidad, ¿sí? En sus distintos ámbitos, todos especificados. Si lo tenemos que resumir como en un concepto, es eso, ¿ya? Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel internacional. Entonces, en este mismo marco, ¿sí? Y considerando que la política de educación especial dijo que tenemos que fortalecer la educación especial como parte del sistema de educación regular, vamos a tener en el año 2007 la ley 20.201 que nos habla sobre las subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. ¿Qué se establece en esta ley? Que vamos a tener un incremento de la subvención de educación especial para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, discapacidad, que ya están siendo integrados, ¿sí? Y además se reconoce una subvención también para estudiantes que no tienen discapacidad, pero sí tienen una necesidad educativa especial que es de carácter transitorio, ¿sí? A través de estos fondos, entonces, vamos a fortalecer la educación especial como parte del sistema de educación regular. Entonces, le vamos a inyectar fondos para poder desarrollar la integración de mejor forma, ¿sí? Luego, con todo la evolución histórica, ¿cierto? Llegamos al 2009, donde tenemos la ley 20.370, que es la LGE, la Ley General de Educación, ¿sí? Esta ley reemplaza a la LOCE, producto de, ¿cierto? ¿Cuál fue el hito histórico que nos llevó al reemplazo de la LOCE? ¿Quiénes se manifestaron en contra de la LOCE? ¿Cómo se llamó esa revolución o ese hito histórico que ocurrió en el año 2006? ¿Cómo se llamó esa revolución? Fue una revolución de estudiantes que decían no a la LOCE.
La revolución pingüina, muy bien, ¿sí? Recordemos que... Matías va a quemar todo. Recordemos que, ¿cierto? Teníamos implementada la LOCE que establecía nuestros objetivos mínimos obligatorios de enseñanza, ¿cierto? Entre otros aspectos que se habían consolidado durante el periodo de la dictadura, ¿sí? Que era que se estableció el lucro, ¿cierto? Se podía lucrar con los establecimientos educativos. También durante el periodo de la dictadura militar se estableció el sistema de copago y se implementaron los establecimientos particulares subvencionados, lo que llevó a que existieran pruebas de selección, porque los establecimientos competían por tener, ¿cierto?, los mejores estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, contra todo eso, y además que reclamaban que la educación era de mala calidad, contra todo eso estaban en revolución, ¿cierto?, los estudiantes secundarios, y a ellos se les llamó los pingüinos, ¿cierto?, la revolución pingüina. Por lo tanto, frente a ese hito histórico, en el 2009, ¿cierto?, se cambia, se reemplaza la LOCE, que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, por la Ley General de Educación, ¿sí? Y aquí se vuelven a establecer nuevamente requisitos mínimos obligatorios para cada uno de los niveles de educación, ¿ya? Y respecto a la educación especial, en esta Ley General de Educación se establece, se define, ¿sí?, la educación especial como una modalidad del sistema educativo que está orientada a atender las necesidades educativas especiales, ¿ya? Y en este contexto y en esta ley se establece que el Estado va a ser garante de determinar criterios de diagnóstico y adecuaciones curriculares para las personas que tienen necesidad educativa especial, ¿ya? Todo eso, ¿cierto?, en el marco también de reforzar la educación especial como parte del sistema de educación regular. Entonces, en esta ley se establece que el Estado debe realizar alguna política, documento, ley, alguna normativa que nos diga cuáles van a ser los criterios de diagnóstico, cómo vamos a diagnosticar las necesidades educativas especiales y cómo vamos a hacer adecuaciones curriculares para dar respuesta a esas necesidades educativas especiales. Eso quedó plasmado ahí, en la Ley General de Educación, ¿sí? Por lo tanto, en el mismo año, en el 2009, tenemos en respuesta, ¿cierto?, a esto que viene ocurriendo, el Decreto 170. ¿Y qué hace el Decreto 170? Fija normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención de educación especial. ¿En qué ley tenemos el incremento y el reconocimiento de la subvención para las necesidades educativas especiales transitorias? ¿A qué ley estamos dando respuesta con el decreto 170? 20.201, muy bien, ¿cierto? En el 2007 habíamos tenido, ¿cierto?, para fortalecer la educación especial, vamos a tener un incremento de la subvención de educación especial y además vamos a aportar también dinero por las necesidades educativas especiales transitorias, ¿sí? Entonces, con el decreto 170 damos respuesta a la ley sobre subvenciones porque vamos a decir a qué estudiantes van a ser beneficiarios de esa subvención de educación especial. Y también damos respuesta a la LG, ¿cierto?, porque estamos dando los criterios de diagnóstico para determinar la necesidad educativa especial.
¿Se entiende cómo se van articulando las leyes? Perfecto. ¿Ya? Entonces, en el 2010 vamos a tener, ¿cierto? Y en total relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus protocolos facultativos, ¿cierto? Que había sido a nivel mundial en el 2006. En el 2010 en Chile vamos a tener la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades y aquí sí, Matías, inclusión social de personas con discapacidad. ¿Sí? Ahora sí, primero, ¿cierto? En el siglo XX tuvimos una ley que nos hablaba sobre la plena integración de personas con discapacidad, dando respuesta al concepto de integración. Pero ahora, ya en el siglo XXI, dando respuesta a la inclusión, vamos a tener la ley 20.609, la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Sí? Y aquí se derogan muchos aspectos que estaban contemplados, ¿cierto?, en nuestra ley anterior de integración, que era la 19.284. ¿Sí? Y respecto a la educación especial, se sigue considerando como la modalidad preferente para realizar la atención de las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Ahora, en el mismo marco del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en el año 2012 vamos a tener la ley 20.609, donde se establecen medidas contra la discriminación, ¿ya? El objetivo de esta ley es instaurar un mecanismo legal para restaurar los derechos cuando se comete un acto de discriminación arbitraria. ¿Qué es la discriminación arbitraria? ¿Alguien me podría explicar qué es la discriminación arbitraria? ¿Mediación? No. Es arbitrario. La discriminación arbitraria es cualquier tipo de discriminación que se realice atentando contra los derechos de participación de una persona según criterios que no están justificados y que se ocurren simplemente. ¿Sí? Como por ejemplo, en una empresa podemos decir que no permito, por ejemplo, personas homosexuales. Hoy día cada vez menos, pero estamos hablando de un contexto de 10 años atrás. ¿Sí? Eso es la discriminación arbitraria. Por lo tanto, se instaura un mecanismo legal donde quien cometa esa discriminación arbitraria, por ejemplo, si usted lo despiden de un trabajo, ¿sí?, usted puede apelar a la ley y si el tribunal lo decide, a usted se le devuelve el derecho de seguir participando de esa institución o se indemniza. ¿Sí? ¿Se entiende? La ley 20.609 establece medidas contra la discriminación. ¿Sí? Cuando existe discriminación arbitraria, yo voy, ¿sí?, me presento ante un tribunal y digo estoy siendo discriminada por algo que no corresponde. Y si el tribunal dice que sí, me tienen que devolver mi derecho y permitir mi participación.
Y además se establecen multas para la persona que ha cometido esa discriminación arbitraria. ¿Sí? Ya. Seguimos avanzando entonces hacia el año 2015, ya en un contexto más inclusivo, y tenemos en educación la ley 20.845, que hemos trabajado de alguna forma, ¿cierto?, con el cambio de enfoque que se ha dado al programa de integración escolar, que es la ley de inclusión escolar. ¿Ya? Esta ley regula la admisión de los estudiantes. Recuerden que, ¿por qué era la revolución pingüina? Uno de los puntos. Hay selección en los establecimientos, ¿sí? Lo que genera discriminación, ¿sí? Por lo tanto, con la ley 20.845 se regula esta admisión de los estudiantes, pero se dice ya no hay más proceso de selección para ingresar a los establecimientos educativos. ¿Ya? Otro pilar fue que se elimina el financiamiento compartido, ¿sí? Se estableció un plazo para que fueran desapareciendo los establecimientos educativos particulares subvencionados. Y deberíamos tener hoy en día solamente establecimientos particulares y establecimientos subvencionados por el Estado. No deberíamos tener particulares subvencionados según la ley 20.845, ¿ya? Y se prohíbe el lucro, porque además, durante la dictadura militar se permitió que se lucrara con los establecimientos educativos. ¿Ya? Eso quiere decir que las utilidades que tenían los establecimientos por concepto de pagos se podían distribuir entre las personas que eran, ¿cierto?, sus administradores financieros. Por lo tanto, eso se prohíbe y todo el ingreso que tengan los establecimientos educativos debieran ser para seguir fomentando y potenciando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esos tres pilares fundamentales se basa la ley de inclusión. Regula la admisión de los estudiantes, se elimina la selección, se elimina el financiamiento compartido, desaparecen las escuelas particulares subvencionadas y se prohíbe el lucro. ¿Ya? Y ahí es donde se da como mayor respuesta a la revolución pingüina. ¿Ya? Y se prohíbe el lucro entonces en establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado. Entonces los establecimientos particulares subvencionados tuvieron que optar si seguían siendo, o sea, si se convertían a particulares o si se convertían a subvencionados por el Estado. ¿Ya? Eso fue la regulación de la ley 20.845. Luego, en el año 2015 también tenemos el decreto 83. ¿A qué ley da respuesta el decreto 83? Que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes de educación parvularia y básica. ¿A qué ley? ¿En qué ley se establecía que el Estado es garante de establecer criterios de diagnóstico y dar orientaciones para adecuaciones curriculares? $20.370. Muy bien, Matías. Está un genio hoy. Muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos en el año 2015, ¿cierto?, la respuesta, ¿cierto?, a la ley 20.370, ¿cierto?, que era la LG, donde se establecía que el Estado tiene que ser garante de determinar cómo hacemos la adecuación curricular de los estudiantes con necesidades educativas especiales que tenemos ingresados en nuestros programas de integración escolar. ¿Y con qué decreto establecíamos los criterios de diagnóstico?
¿Con qué decreto establecemos los criterios de diagnóstico de los estudiantes con necesidad educativa especial que ingresamos al programa de integración escolar? Nos estamos diciendo que el 33 nos da orientaciones para hacer adecuación curricular. Estoy preguntando con qué decreto se establecen los diagnósticos. ¿Qué decreto se reglamenta cómo hacemos los diagnósticos, cada uno de los diagnósticos de los estudiantes que reciben la subvención especial, la subvención de educación especial? ¿67 no? No, el 67 aprueba normas sobre evaluación. 170, ¿sí? El decreto 170 es el que me determina cómo hacemos los diagnósticos. Se entristece, ¿por qué se entristece? Constanza, ¿por qué se entristece? Tiene que salir de este módulo manejando todos estos documentos, ¿sí? Todos toditos. Ya, entonces, tenemos que la ley 20.201 sobre subvenciones dice que voy a incrementar la subvención de educación especial y también le voy a dar una subvención a los estudiantes con necesidad educativa especial transitoria. ¿Sí? La Ley General de Educación me dice que el Estado tiene que ser garante de determinar criterios para establecer diagnósticos y adecuaciones curriculares. En respuesta a eso, tengo el decreto 170 en el 2009, que fija las normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención de educación especial. Por lo tanto, fija todos los requisitos para hacer los diagnósticos. ¿Sí? Y el decreto 83 lo tenemos en el año 2015, donde se aprueban criterios y orientaciones de adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales de los niveles iniciales, parvularia y educación básica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora póngase. Ya, entonces, avanzamos después al año 2017, donde tenemos algunos documentos específicos del trabajo que realizan los psicopedagogos. Y vamos a tener el ordinario 863, donde se determina autorización a psicopedagogos para ejercer la función docente en programas de integración escolar. ¿Ya? Y en realidad, y en el trasfondo, no es una autorización, sino que fue ratificar una autorización que ya estaba establecida en el decreto 353 del año 2003, ¿sí? Donde se establece que el psicopedagogo, a través de una autorización, puede realizar la función docente. ¿Ya? Aquí se reafirma en el 2017, en base a un movimiento que tuvieron los profesionales psicopedagogos, ¿cierto?, para defender su rol y su labor en los establecimientos educativos. ¿Sí? Ya, avanzamos entonces hasta el 2018 y vamos a tener el decreto 67, que va a aprobar normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. Y se van a derogar otros decretos que estaban relacionados con estos procesos a nivel de evaluación, calificación y promoción. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener en integración estudiantes que fueron diagnosticados con criterios específicos, ¿cierto?, a través del decreto 170, a quienes se les hizo adecuación curricular para participar
del currículo escolar, ¿sí? Con el decreto 83. Y estas adecuaciones curriculares para realizar la promoción, ¿cierto? Que es cuando uno pasa de un nivel a otro, tiene que ser a través de un proceso de evaluación y calificación, y eso se establece en el decreto 67, ¿ya? Se aprueban normas mínimas nacionales para evaluación, calificación y promoción, pero de todos los estudiantes. Y ahí se determina que cada establecimiento educativo tiene que establecer un reglamento propio de determinar cómo va a ser sus evaluaciones y sus calificaciones, considerando una amplia gama de posibilidades de evaluación que contemple la diversificación de la enseñanza y las adecuaciones curriculares que están establecidas en el decreto 83. ¿Sí? ¿Se entiende la secuencia? ¿Y de dónde vienen todos los decretos? ¿Y cuál es la respuesta que dan? ¿Y cuál es la justificación además del trabajo que nosotros hacemos? ¿Cómo lo fundamentamos? Sí, sí, no, no. Alguien que me conteste. Nadie contesta. Ya, voy a seguir entonces. Triste. Ya. Entonces, en el 2018 vamos a tener también otro documento específico para el trabajo del profesional psicopedagogo. Ya vamos a tener en el 2018 el ordinario 35, donde se establecen las funciones de los psicopedagogos en los establecimientos educacionales. ¿Ya? Y aquí nuevamente se reafirma, en base a este movimiento de psicopedagogos, ¿cierto?, que están defendiendo su labor en los establecimientos educativos, se establece que el profesional psicopedagogo participa del diagnóstico de necesidades educativas especiales, lo que ya está establecido en el decreto 170. Se determina que el profesional psicopedagogo es un profesional asistente de la educación, ¿sí? No es docente. Es profesional asistente de la educación que puede ejercer una función docente con una autorización dependiendo de ciertas condiciones contextuales. ¿Sí? Eso también lo habíamos visto de alguna forma. Y en el ordinario 19 se aclara que la participación de los psicopedagogos en el diagnóstico de las necesidades educativas especiales es, como ya habíamos dicho también, en el trastorno por déficit atencional con ISIN y hiperactividad y en las dificultades específicas del aprendizaje, lo que también ya estaba establecido en el decreto 170. ¿Ya? Así que ahí están todos los fundamentos de las intervenciones que puede realizar el profesional psicopedagogo en los establecimientos educacionales. Finalmente, este año, en el 2020, tenemos el ordinario 56, que complementa la implementación del decreto 83 respecto a las adecuaciones curriculares, dando orientaciones para la atención temprana en escuelas de discapacidad. ¿Ya? Y el 89, que se extiende porque dijimos que el decreto 83 solo hablaba del nivel de educación parvularia y básica, y con el ordinario 59 vamos a tener la especificación de procesos organizativos generales del nivel laboral. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora creo que sí. ¿Se entiende?
Hola. Que son calladitos, no participan. Valentina, gracias. Sí, ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer, la profe dice la contada. Ya. Entonces ahora vamos a ver qué memoria a corto plazo, porque lo pasamos recién. ¿Ya? Vamos completando. Para esto son buenos. Año 2000. Foro Mundial ¿de qué? Renueva el compromiso de Yom ¿Con qué elaboración? ¿Foro Mundial de qué? Muy bien, Paula. Muy bien, Catalina. ¿Sí? Foro Mundial de Educación para Todos. ¿Ya? Año 2006. ¿Qué otros documentos se refieren a nuestro compromiso con la diversidad? Tiene un marco inclusivo, determina la necesidad de fortalecer la educación especial como parte del sistema de educación regular y da orientaciones sobre la necesidad de realizar adaptaciones curriculares. ¿Qué año? Establece orientaciones para un rango. La política de educación especial para trabajar entre los años 2006 y 2010. ¿Sí? Luego, en el 2007, la Ley sobre Subvención de Establecimientos Educacionales y otros cuerpos legales. ¿Qué hace sobre la subvención de educación especial? ¿Qué hace? ¿La aumenta, la baja, la refuerza? ¿Qué hace la ley sobre subvenciones? La aumenta, ¿cierto? Incrementa, hay un incremento de la subvención de educación especial y reconocimiento de la subvención ¿para quién? Eso sí. Constanza, con T, ¿sí? Se reconoce que tenemos estudiantes que no tienen discapacidad, pero que de todas formas necesitan apoyo, por lo tanto necesito también inyectar recursos para ellos, que son las necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Bien. Ahora, en la Ley General de Educación hay un concepto que se define de esta forma: modalidad del sistema educativo para atender las necesidades educativas especiales. ¿Qué se define así? ¿Qué se define como la modalidad? ¿Cómo? En la Ley General de Educación hay un concepto que se define como la modalidad del sistema educativo que atiende las necesidades educativas especiales. ¿Qué concepto es ese? Es una modalidad. Educación especial, muy bien. Y en la ley 20.422 se hacen normas sobre igualdad de oportunidades me quedo ahí, social de personas con discapacidad. Con esa palabra vamos a derogar la ley 19.284, que es de integración social. ¿Cuál es la palabra que reemplaza ahí?
teníamos la ley 19.284 que habla sobre la plena integración social de personas con discapacidad. La vamos a derogar y ya no vamos a hablar de integración social. Vamos a hablar de ¿qué? Ahora viene la palabra precisa, Matías. Dilo tuyo, Matías. Inclusión, muy bien. Excelente. Ahí estaba la palabra precisa. Luego vamos a tener en el 2012 la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación y se va a instaurar un mecanismo legal para restaurar los derechos cuando se comete un acto de discriminación. ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama esa discriminación? Arbitraria, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es el número de la Ley de Inclusión Escolar que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado? (20.845), muy bien. Y en el decreto 83 se aprueban criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas de educación del nivel parvulario y básico. Muy bien, Constanza. Año 2018. ¿Qué decreto aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción? (67). Muy bien. En el ordinario 119 del año 2018 se aclara la participación de psicopedagogos en diagnósticos de necesidad educativa. ¿Cuáles son esos diagnósticos? ¿Cuáles son los diagnósticos en los que participa el profesional psicopedagogo? TDA, IDEA. Muy bien. ¿Ahí les va quedando un poco más claro con la actividad para reforzar los contenidos? Ah, me faltó uno, aquí, año 2009. ¿Qué decreto fija normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención de educación especial? 170. Muy bien. Bien, al menos si les voy preguntando se quedan calladitos, pero trabajan bien la actividad, ¿ya? Así es que, bien, excelente esta parte. Y ahí está, ¿cierto?, las respuestas de los conceptos marcados. Ya. En el tiempito que nos queda vamos a hacer una aplicación, ¿ya? Ustedes van a escuchar un audio de una noticia, ¿ya? O un reportaje, podríamos decir. Y luego tienen que identificar cuál es la ley que subyace a la problemática que se presenta, ¿ya? La noticia tiene por nombre Apoderados divididos por sistema de tómbola. Y se contextualiza: los alumnos del Liceo Madre Cecilia Láceres de la comuna de La Cisterna, de la región metropolitana, son elegidos a través del método de la famosa tómbola. Esto ocurre porque se ha eliminado el sistema de selección de los estudiantes por parte de los establecimientos educacionales, siendo ahora los apoderados quienes pueden elegir el colegio donde quieren que sus hijos estudien. En la noticia se presenta el caso de Emilia,
familia que busca obtener uno de los 34 cupos para prekinder en este establecimiento educativo. ¿Ya? Yo les voy a poner el audio de la noticia. Ignacio Ramírez Gómez. Último cupo, el número 34. La jornada no es para nada fácil, al contrario, las emociones están al límite, el ¿Escuchan, nerviosismo cierto? es dominado por algo tan indomable como lo es la suerte. Este centenar de apoderados siente que el azar determinará el futuro de sus hijos, y en cierta medida es así, porque en el Liceo Madre Cecilia La Serie, en la cisterna, ya no hay selección de alumnos. Todos pueden postular y la forma de escoger a los alumnos es a través de una tómbola, ese temido mecanismo de admisión aleatorio que evita las largas filas en las noches que hemos visto en los últimos meses y que también le da a todos los niños, sin discriminación, las mismas oportunidades de entrar a un colegio. Cara y sello aquí en Frutal, pero esta historia comenzó una hora antes de empezar a dar vuelta la tómbola. ¿Por qué estamos haciendo esta fila? Porque entramos a la tómbola a ver si puede la EMI entrar a prekinder a este colegio. Viendo la opción de que por sorteo, por Sanquino, podamos quedar acá en este colegio que tiene una necesidad reconocida de años. Como Paula y Paula, hay unos 150 apoderados que buscan uno de los 34 cupos disponibles para prekinder el próximo año. Es un proceso que igual te pone tranquilo, nervioso, pero al final es un proceso justo. Me gusta el antes como es, a través de las pruebas, porque ahí los niños quedan según lo que saben. Pablo y Paula también están divididos con este mecanismo. Yo creo que es más justo, ¿Por qué? porque todos los niños pueden entrar a una educación independiente de sus capacidades o del nivel socioeconómico. No me gusta. Yo creo en la capacidad del ser humano, o sea, desde niño se le educa, se le forma o se le entregan conocimiento y no todos los niños lo reciben de la misma manera. ¿Tú crees que el colegio debe tener libertad de escoger y seleccionar? Sí, yo creo que ningún problema, así es como en la vida. En lo que sí concuerdan es que quieren la mejor educación para su hija Emilia, y este colegio les da esa opción. A las 5:30 vamos a abrir esa puerta y por ahí se va a ingresar. 5:30 en punto y comienza el proceso. Cada apoderado procede al módulo de inscripción. Aquí es el padre, el apoderado. El apoderado es el que tiene que hacer el ingreso de la colilla, para que todo sea transparente. Nosotros no tocamos esas colillas, sino que es el mismo apoderado el que la ingresa. ¿Nerviosa o no? Sí, igual es. ¿Cuál es la sensación? Es que el futuro de tu hijo, entonces si quieres estar en un buen colegio, ¿quieres que quieres? Como que, El nombre de tu hijo. aquí está el nombre de mi hija, los datos y vamos a ver qué pasa. Gracias. Y es así como funciona este proceso. Ningún funcionario puede depositar la colilla, solo el apoderado. La tómbola es transparente para evitar especulaciones. ¿Cómo verifican ustedes que quizás un familiar no ingrese nuevamente el nombre? Porque están haciéndose las listas y las listas están por orden. Por lo tanto, cada una de las personas que está anotando va verificando que el alumno sea ingresado una sola vez. Sí, es transparente, es más ordenado y mucho mejor así con la tómbola transparente. Acá se nota que está ordenado, no hay temas de hacer fila a los papás fuera, acampando, como pasó el año anterior y otros colegios. Todos inscritos. Es tiempo del sorteo, pero antes una oración. Divino Hijo, escuchará tus oraciones. Máxima atención para un cupo. Ahora esperar nomás. Nada, la espera es tediosa. La verdad que, no sé, te insisto, no me gusta este sistema. Suerte. Número 1, Emilio León Canales Aros. Era Emilio. Se aplaude igual por el caso. ¿Ah? Sí, una bendición para ellos. Entre estos padres afloró la solidaridad. Pero
pero también la frustración de ver correr la tómbola y no escuchar el nombre de sus hijos en la nómina. Largas hasta que la suerte llama. 00039. Emilia Antonia Martínez. ¿Pensaste que...? ¡Ay, qué emoción! ¿Te cambió la cara? No. Porque estaba muy serio. No, emocionado. Emocionado. Sí. ¿Va a quedar en el colegio? Sí, me voy a quedar al colegio. ¿Sabes lo que motiva? Es llegar a un lugar distinto. Que crece dentro de valores bastante grandes, potentes. Tenían un 23% de posibilidades y la suerte estuvo de su lado. Ellos felices, la mayoría, eso sí, se va decepcionado. Uno viene con la esperanza de que el niño se quede acá. No resultó. Pero no resultó. No lo recuerdo. Están mis nietas aquí, están las primas y no va a quedar. Quita, ¿de verdad? Hay que seguir intentándolo en la próxima. Es el cara y sello de la tómbola, un proceso duro, pero donde todos tienen las mismas probabilidades. Desde el próximo año regirá un sistema de admisión parecido en la región metropolitana, eso sí, sin tómbola, sino que con un sistema aleatorio a través de una página web. Es lo que sucede en la práctica, con el fin de la selección en los colegios. Ya. ¿Escucharon el caso? Hola. Estamos de regreso. ¿Sí? ¿La mitad? ¿Por qué la mitad? Ya. ¿Qué les pareció el caso? ¿Reflejaba una realidad del contexto en el que hemos vivido? Ah, quizás se pegó en el teléfono. Ya. Pero en todo caso, todo el video estaba así. Sí, se refleja, ¿cierto? Se entiende el contexto en sí de lo que ha ocurrido. Ha ocurrido en nuestra realidad, ¿cierto? Ya. En este caso, entonces, ¿cuál es la ley que está detrás de la problemática que presentamos? Hay una ley, ¿cierto?, que generó un cambio en el sistema educativo de nuestro país, ¿cierto? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley que nos llevó a tener una tómbola para seleccionar a los estudiantes? Para que el proceso no fuese discriminatorio, como decían algunos apoderados, más justo, decían otros. ¿Cuál es esa ley? ¿Qué ley se refería fin a la selección? Mientras piensan o revisan sus apuntes, voy a entrar a la página para pasar la lista. La LGE, ¿qué decía la LGE? Hablaba de selección.
Y la ley de inclusión 20.845. ¿De qué nos habla? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Esa regula la admisión. Es uno de los pilares, ¿cierto? Fin a la selección. ¿Ya? ¿Y cuáles son los pilares? Dijimos que tenía 3 pilares fundamentales, ¿sí? Ahí estamos. Momento para retroalimentar. Ahí estaba la ley de inclusión. Por eso no les puse el video, porque todo el rato decía ley de inclusión. 20.845 del 2015. ¿Cuáles son los pilares? Uno es fin a la selección, ¿cierto? Que nos llevó a todo este sistema de tómbola y que ahora se está haciendo de forma digital. Pero ya tenemos, ¿cierto?, que no hay prueba para entrar a los establecimientos educativos, que son subvencionados por el Estado, recordemos. ¿Cuáles son los pilares? Uno es fin a la selección y los otros dos, ¿cuáles son? Prohíbe el lucro, bien. ¿Y el otro? Falta uno. Elimina el financiamiento compartido, ¿sí? ¿Y qué implica que se elimine el financiamiento compartido? ¿Qué tipos de escuelas desaparecen o disminuyen en su gran mayoría? ¿Qué tipos de escuelas desaparecen? La particular subvencionada, ¿sí? Muy bien. Excelente. ¿Ah? Hemos hecho ahí un trabajo de reconocimiento de la normativa legal, aplicación en un caso, identificación de las características de esa ley. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Vamos a pasar la lista ahora, en el minutito que nos queda. Carla Álvarez. Carla. ¿No está? Scarlett Alvear. Scarlett. Catalina Aranguis. Catalina presente. Francisca Barrientos. Presente. Camila Bisquet. ¿No está Camila? Catalina Díaz. No. Paula Fernández. Paula presente. Noelia Gaete. La Cami estaba. Camila Bisquet, ya, presente quedó. Noelia Gaete. Noelia no está. Francisca Guerrero. Francisca no está. Ingrid Gutiérrez. Presente. Catalina Guzmán. Presente. Cristóbal Hermosilla. ¿No?
Sebastián Yamet, lo vi. Valery Miranda, ¿no? Lorena Nanguil, Lorena presente. Matías Holguín, Matías sí estuvo presente, muy participativo Matías. Valentina Órdenes, ¿no? Daniela Quidel, ¿no? Constanza Rabanal, ¿no? Catherine Reyes, Catherine, ¿no? Fernanda Silva, ¿no? A Fernanda presente. Constanza Toledo, presente. Yesenia Vázquez, ¿no? Y Valentina Beas, sí. Ya. Estamos listos entonces. Valentina, ¿sí? Ah, Valentina Órdenes, presente. A ver. Aquí. Valentina Órdenes, ya presente. Alvear, tuvo problema con la conexión. Alvear. Carla, no, es Carla Álvarez. Está presente. Scarlett, sí, tiene que haber participado en algo porque me acuerdo. Está presente. Ya. Damos por finalizada nuestra clase de hoy entonces. A pesar de que participa un poquito, igual me queda la sensación de que van adquiriendo, ¿cierto?, en su mente y en su estructura mental ahí los conocimientos del módulo. Así es que, no sé si alguien tiene alguna duda o algo como para finalizar. De poquitas palabras, no dicen nada, así que ya damos por finalizada la clase. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Fernanda, ¿sí? ¿Qué duda tiene con el afiche? Fernanda. ¿No? Algo pasó ahí con Fernanda. Ah, y eso me respondió diciendo que faltaba hacer mención al valor de vocación de servicio. Ah, está escribiendo, ya. Sí, no está explícito.
Tiene que estar explícito ahí en el afiche que usted promueve los valores de IEP y de forma específica el valor de la vocación de servicio. Y eso está asociado a una frase. Recuerde que la idea que quiero promover debe quedar explícita. Lo que debe ir textual es decir valores de ayer y textual decir vocación de servicio. Las frases que usted ponga para referirse a eso son libres, pero lo que tiene que estar ahí explícito es decir que está promoviendo los valores de ayer y dentro de esos el valor de la vocación de servicio. Eso tiene que estar ahí, explícito. Las frases son suyas, ¿sí? ¿Ya? ¿Nadie más? Ya. Damos por finalizada nuestra clase entonces. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.